Hebreos capítulo 13, versículo 1. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Fíjate cómo la Biblia da por hecho que hay amor entre nosotros. O sea, no dice ámense los unos a los otros, sino permanezca el amor fraternal. Lo que ya está, continúalo. ¿Por qué? Porque la verdad somos muy malos en perseverar en eso. Cuando de pronto pasa algo, o de pronto llegas a Semillas, posiblemente tienes un par de semanas en Semilla, o te ha pasado en otra iglesia y llegas y ves todo bonito y todo bien, hasta que no empiezas a conocer bien a la gente y tus hermanitos en Cristo, o sea, no todos son una chulada. Y es eso, y dices, ay sí, Tali, no todos son una chulada. Pues sí, ¿qué horas traes? ¿No? O sea, siempre vemos al de al lado, pero no te estás fijando en tú, qué onda. Y sí, somos una obra en proceso, pero la Biblia da por hecho que nos amamos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer en ese amor. Ahora hay 4 tipos de amor en la Biblia. Uno es el amor de esposos. El otro es el amor de familia, el otro es el amor de ágape, que es el amor de Dios por nosotros. Y hay este amor que es fileo o Filadelfia, que tiene que ver con el amor entre hermanos en Cristo. Entonces, permanezca el amor, que continúe. Y a veces es fácil al inicio, pero después hay situaciones. Y en la iglesia es eso, hay situaciones, hay malentendidos, de pronto estamos sirviendo en un ministerio y tú piensas que se hace mejor así, pero otra persona dice no, se hace mejor así, y entonces hay una diferencia. Y entonces ahí es donde la Biblia entra y te dice, ok, ese amor que siga, no, que no pare. Ahora, ¿por qué nos amamos? ¿Qué es lo que tenemos en común? Seguramente no el mismo equipo de fútbol, soccer, ¿verdad? Unos le van a la América. ¿Quién le va a la América? No, ya, no, baja la mano, César. Otros de mis cuates aquí en Semilla, y sobre todo los chilangos, le van a las Pumas. Y así, y otros. Y no es eso lo que nos une. O sea, puedes irle a diferente equipo de fútbol por completo, puedes tener completamente diferentes gustos, y lo que nos une es la verdad. Es el evangelio. Eso es lo que nos mantiene unidos, es tener un Padre en los cielos. Somos parte de la iglesia, la familia de Dios, y eso es lo que nos une. Entonces, a pesar de situaciones y complicaciones y diferencias y situaciones y estados de ánimo, la Biblia nos llama a seguir amándonos unos a otros. Entonces, permanezca el amor fraternal. Y de pronto ya con este versículo tienes, ¿no? Para decir, ok, tengo que remendar esta relación con mi hermano o mi hermana en Cristo, y como que sí, no he sido muy bueno en eso, en que siga y permanezca el amor fraternal. Versículo 2, no te olvides de la hospitalidad. Ahora, aquí la hospitalidad en el griego original es muy importante. No solamente es abrir tu casa para la gente, o irte con tus amigas de la iglesia a la chorcha y eso está muy bien, pero eso no es muy importante, sino es, primero ama a tus hermanos en Cristo y que sigas amándolos, y lo siguiente es ama a los extraños, amor a los extraños. Entonces, el autor de Hebreos nos anima, y Dios nos anima, o sea, no solamente ames a los que piensan igual que tú y tienen la misma verdad que tú, sino ama a los que no, a los que extraños, igual a los que no conoces. Entonces, no te olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Y tienes el caso de Abraham, tienes el caso de Lot, tienes el caso de Gedeón, ¿no? Que ellos sin saberlo. Ahora, no lo hagas por eso, no ames a los extraños, porque si se puede amar, ¿por qué tal si estoy amando a un ángel celestial? No es por eso, pero es cuando haces eso, cosas pueden suceder. Cuando le obedeces a Dios, cosas pueden suceder. Entonces, amor a tus hermanos en Cristo, amor a los que son diferentes a ti, y amor a los extraños. Y tiene que ver no solamente con amor a los extraños, sino con amor a los que necesitan protección, los que necesitan provisión y cuidado.
Jesús usa la parábola del buen samaritano. Entonces este hombre va caminando por la calle y de veras le golpean, lo dejan medio muerto. ¿Y qué hace el buen samaritano? Lo protege, lo cuida, lo resguarda y dice, y todo lo que desgaste yo lo pago. Y Dios de pronto va a poner oportunidades en tu vida donde hay gente que necesita eso. Una mujer que sufre violencia familiar, que necesita justamente eso, provisión, protección y cuidado. Dios te va a poner en esa situación y tú, ¿qué tienes que hacer? Como cristiano, tienes que ayudarle y protegerla y cuidarla y dar de provisión. Son oportunidades que Dios pone y cuando lo hacemos, lo estamos haciendo para Jesús. Entonces, es muy práctico esto, si te das cuenta. Entonces, ama a tus hermanos, ama a los extraños o a los que necesitan este cuidado. Vivimos en un mundo hostil y peligroso. Entonces, siempre tienes que estar, ok, ¿cómo puedo ayudarle a alguien que esté en una situación? Que si yo estuviera, yo quisiera que alguien me ayudara. Y entonces de pronto Dios pone una persona enfrente de ti. Versículo 3, acuérdense de los presos. Y entonces hay iglesias que el ministerio carcelario viene de este versículo, entonces sí, vamos a ir a las cárceles, y aquí en el estado hay una cárcel, por ejemplo en Perote, entonces podemos decir, ok, vamos a ser un grupo, vamos a las cárceles, que Dios abre las puertas, vamos a llevarle a los criminales y a los los narcotraficantes y a los homicidas, a los asesinos, la palabra de Dios y ánimo y todo eso, y sí está bien, pero tiene que ver, acuérdate, ellos estaban siendo perseguidos. Y entonces es parte de amar a tus hermanos, es si uno de tus hermanos está en esta situación y lo arrestan por ser cristiano y lo maltratan y lo torturan, entonces no te olvides de ellos. Es parte como que de amar a tus hermanos. Entonces acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Fíjate, la palabra clave aquí es como si, como si tú estuvieras. Entonces, la Biblia nos llama empatía. Entonces, tú ponte en los zapatos de tu hermano y ayúdale. Y nunca te olvides de ellos, porque un día tú puedes estar en esa situación. Entonces, sí, la Biblia nos llama a eso, a amar, y parte de amar es empatía con los que sufren, ser empático con los que sufren. Y de pronto vivimos en un mundo tan lleno de sufrimiento y maldad que ya, o sea, como que ya es tanto que no puedo más y me vale. Y te vuelves así. No, Dios tiene que poner un corazón en ti de decir, no me puede valer el sufrimiento de los demás si no tengo que ser empático con ellos. Versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio. Entonces esta palabra honroso tiene que ver con de mucha estima, de mucho valor, es precioso, sea en todo el matrimonio. Entonces cuando tenemos aquí en Semilla bodas, una de las cosas que hago es una ilustración con los anillos. Tengo un grupo de hombres los lunes que estoy discipulando en una cosa que se llama Escuela de Ministerio. Y una de las clases que tuvimos es eso, es acerca del matrimonio, y les expliqué qué significaba el anillo, y lo hago cada vez que tengo una boda, todos los símbolos, entonces las arras, los anillos, la copa, hacemos una copa de fidelidad, y entonces explico que el anillo está hecho de un metal precioso. Porque ante los ojos de Dios el matrimonio es eso, es honroso sea en todo el matrimonio. Entonces es un metal precioso, pero tiene que ser no solamente es un metal precioso, sino es un metal que dura, porque el matrimonio es para toda la vida. Y es un círculo cerrado, hablando de fidelidad. Por eso ahora si estás casado, ve tu anillo. Y si no lo traes, cómpralo esta semana. Esa fue la tarea para mis hombres en la escuela de ministerio. Porque sí significa algo. Hay veces que la gente no sabe lo que significa. No, me incomoda. No, te puede incomodar más una fidelidad en tu vida y no entender bien qué significa y la profundidad de este versículo, de honroso sea en todo el matrimonio. Y cuando entonces vas a cualquier lugar, estás ahí echándote un café en el café de la parroquia con tus amigas o con tus amigos,
si eres mujer con tus amigas, si eres hombre con tus amigos, y qué es lo que estás diciendo a los demás ahí. Yo con mi anillo digo, soy de Sandy y de nadie más. Eso es lo que significa. Y entonces es precioso el matrimonio, es de mucha estima. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la sociedad en la que vivimos ya no, matrimonio, ¿para qué nos casamos? Mejor nos vamos a vivir. Y típico hombre, es un papelito. Digo, no, hijo, sé hombre, ve y firma, comprométete. No es un papelito, es un pacto matrimonial. Y estás asentándolo y estás diciendo aquí, en ese matrimonio, mi amor, vas a tener seguridad. Y es juntos, vamos, hasta que la muerte nos separe. Entonces, no nada más, cuidado con ese hombre que te dice, es un papelito, no hay que casarnos. Cuidado, Y si puedes huir, huye. Y si te quieres casar, te casamos gratis. Y si no tienes dinero para el registro civil, te lo pagamos. No tienes pretexto en Semilla. No tienes que tener una gran boda. Honroso sea en todo el matrimonio. Es de mucha estima delante de Dios, y los cristianos, eso es lo que tenemos que hacer. El matrimonio está en el piso. O sea, el otro día fui a comer con unos amigos unos tacos, y enfrente en las oficinas de un abogado es divorcio express. En menos de 24 horas deshacemos lo que hiciste. Así, ya. Cero es. Antes había una ley que por lo menos un año. O sea, un año. De cuando empieza el divorcio tenía que durar un año. No hay express. ¿Para qué? Para que en ese tiempo, ¿qué? Buscaras reconciliación. Hoy no, rapidito te arreglamos el asunto. Y el matrimonio en el piso ante nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que tiene que ser la iglesia cristiana? Ponerlo en donde tiene que ir, en mucha estima. Y es el valor que le tenemos que dar, y es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es un juego, hay que pensarla bien, es de mucha estima, tiene mucho valor, es fidelidad, es precioso ante los ojos de Dios. Y si es precioso ante los ojos de Dios, tiene que ser precioso ante nuestros ojos. Honroso sea en todo, en absolutamente todo el matrimonio. Y el lecho, esta es la cama matrimonial, el lecho sin mancha, sin mancilla. Entonces tenía una idea que de pronto, acuérdate, ellos tenían esta tendencia de, con cosas externas poder ser más espiritual o menos, y entonces de pronto esta idea de que si eres célibe, entonces eres más espiritual. Si no tienes relaciones sexuales, eres más espiritual. Y el problema es que no, que en el matrimonio que es honroso, justo las relaciones sexuales que fueron creadas para el matrimonio, eso lleva mucha honra a Dios. Y fructifícate y multiplícate y ama a tu esposa y considérala. Y la única manera que dice la Biblia que puedes dejar de tener relaciones con tu esposa es por un tiempo determinado, que se pongan de acuerdo para buscar a Dios y oración. Y si no, órale. O sea, y es eso. Ay, no, ¿cómo? Eso no es espiritual. No, Dios diseñó el sexo. Pero el hecho tiene que ser sin mancilla, tiene que ser puro, tiene que ser en el matrimonio, donde fue diseñado. Y ahí hay un libro que se llama La Teología del Cuerpo. Y entonces, ¿cómo tú usando tu cuerpo de manera sexual puedes honrar a Dios? En el matrimonio, amando a tu esposa. Y entonces, honroso sea en todo el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero los fornicarios. Entonces hay un contraste. Entonces sí, en el matrimonio, recréate, disfruta. Ama a tu esposa, que tu esposa te ame a ti. Conózcanse. Es parte de ser uno en el matrimonio. Eres uno como amigos, eres uno espiritualmente hablando, eres uno en las finanzas. No son tus finanzas, mis finanzas, son nuestras finanzas. Es lo que hemos podido hacer juntos. Y eres uno sexualmente hablando, íntimamente. Pero los fornicarios, fornicaciones, porneia, es tener relaciones fuera del matrimonio, fuera del pacto matrimonial, fuera del diseño de Dios. Entonces tú puedes honrar a Dios teniendo relaciones sexuales en el matrimonio, y puedes
deshonrar a Dios teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y justo es la mentira de Satanás. Ten todas las relaciones sexuales que puedas fuera del matrimonio y cuando te cases, ya no. Y es todo lo contrario, no tengas relaciones sexuales, guárdate para tu esposa. Y cuando te cases, ten relaciones sexuales y ámala. Entonces, honroso sea en todo el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros, adulterio mancha el matrimonio. Estás llevando algo que no deberías de llevar al lugar que no debes de llevar. Estás manchando el diseño de Dios, que es tener relaciones con tu esposa y solamente con ella y ser fiel a ella. Entonces, porque los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces Dios sí toma en serio esto. La sociedad no toma en serio esto. O sea, yo tengo amigos que, ¿qué hay? Una canita al aire. Y digo, ¿qué? ¿Así hablas? Y entonces estás contaminando tu matrimonio, estás contaminando tu lecho, estás contaminando lo que Dios hizo. Y no solamente eso, sino estás usando a otra mujer como un objeto sexual. Que Dios no diseñó a las mujeres como objetos sexuales. Entonces, y de pronto el ser hombre es esto, no es lo otro. Y sí puedes honrar a Dios con tu cuerpo. Versículo 5. Sea vuestras costumbres sin avaricia, tu estilo de vida, tu forma de pensar es sin avaricia. Y aquí la palabra avaricia es amor a la plata, amor al dinero. Dices, Talí, no, pues yo no tengo. No, pero puede ser que ames el dinero y que quieras y que todo el tiempo estés pensando en eso. Y por eso cuidado con todos estos influencers en internet. Nada más vende humos y los ves con su estilo de vida. Y mira mi Ferrari, mira lo que me compré, y mira este reloj, y mira este viaje, y mira esto. Y tú dices, yo amo eso, quiero eso. El problema es que Dios no nos ha llamado a amar eso. Y el dinero, pues sí, es importante. La Biblia está llena y habla del dinero, pero no puede ser tu Dios. Cuando tú pones el dinero como tu Dios y como tu meta final, te desvías por completo de Dios. Y tienes que amar a Dios y decir, Señor, lo que tú me des, soy mayordomo. ¿Cómo quieres que use los recursos que me has dado? Tú guíame, enséñame. Y guarda tu corazón de eso. De amor al dinero, de desear más y más y más y más, porque no tiene límite, no tiene límite. El miércoles en Salmos vimos eso, un hombre que tenía en 1920, o sea, imagínate, fue el hombre más rico del planeta Tierra, el hombre más rico, pero su historia es tan particular porque hacía el dinero de una manera rapidísima, era un genio. Pero de la misma manera, ¿qué crees? Cuando ya era el más rico del planeta, quería un poco más y entonces arriesgaba todo su dinero y perdía todo. Entonces fue el hombre más rico más rápido y el hombre más pobre más rápido. Y lo hizo varias veces. Una capacidad de hacer dinero impresionante. Hasta que una de esas veces perdió todo y se mató. El amor del dinero no te lleva a nada. Solamente una herramienta que usa Dios así como la teología del cuerpo, es cómo usas tu sexualidad para honrar a Dios, cómo usas tu dinero para honrar a Dios. Entonces, no avaricia. Y entonces, ¿cómo puedes no tener avaricia? Aquí está, contentos con lo que tienes ahora. Es contentamiento. La solución al amor al dinero es contentamiento. Entonces, con lo que tengo estoy bien. Porque Dios ha decidido que eso es lo que ahorita tengo que tener. Entonces no te estés fijando en los demás, pon tus ojos en Jesús y lo que Él te está dando está bien. Contentos con lo que tienes porque Él dijo. Entonces el contentamiento viene de aferrarte a las promesas de Dios, a lo que Él dijo. Entonces yo estoy bien con lo que Él dice. Y entonces Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué promesa? No te desampararé. Ahora en el original tiene 5 negativos eso. Es como si dijera, no
nunca te voy a desamparar jamás, ni te voy a dejar nunca. O sea, para que te quede clarísimo. Y entonces cuando Él te está diciendo eso, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, confía en mí. De ahí viene el contentamiento, decir, ok, Señor, aquí estoy, tú dime, tú guíame, tú susténtame, tú provéeme con todo lo que tú tienes para mi vida. Entonces de ahí viene el contentamiento de las promesas. Echa mano de las promesas de Dios. De manera que podemos decir confiadamente, esta palabra confiadamente es la misma de acércate confiadamente al trono de Dios, que es libremente decirlo, libremente hablar, con libertad para hablar. Entonces, ¿puedes decir esto tú? El Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Es Salmo 118:6. El Señor es mi ayudador. Entonces lo que tengo es porque viene de su mano. Y Él sabe en cada época de mi vida lo que yo necesito. El Señor es mi ayudador. Escuché hace poco un podcast de un hombre que tiene un libro que se llama La psicología del dinero. Y entonces él dice, con mis hijos, yo lo que hago es que sí cubro sus necesidades básicas, pero espero que algún día pasen por un momento de una gran necesidad para que eso les enseñe lo que es escasez y tengan hambre y salgan adelante por ellos mismos, para que cuando Dios les dé algo más puedan ver la diferencia entre tener y no tener. Pero así tu confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Versículo 7, acordaos de vuestros pastores o líderes. Ahora aquí ellos habían tenido pastores y líderes que ya no estaban con ellos. Posiblemente los habían metido a la cárcel o... Es el Imperio Romano. ¿Qué esperabas? ¿Te imaginas así que eso pasara en México? O sea, si tú estás en algún ministerio, puedes tener el problema de que te metan a la cárcel o te maten. ¿Seguirías en el ministerio? Órale. Y entonces acuérdense de los pastores y de los líderes que les hablaron la palabra de Dios. Esto hacemos los pastores, alimentamos al rebaño, hablamos la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a verso 17 y no puedes separar el verso 17 de este versículo. Son inseparables. Entonces acuérdate de este versículo, el versículo 7, y no lo puedes separar del versículo 17 que ya vamos a llegar allá. Entonces acuérdate de los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces tenemos una gran nube de testigos en Abraham, en Noé, en Isaac, en Jacob, en Noé, en Sansón, en todos estos que vimos en Hebreos capítulo 12, pero también tenemos gente que nos enseñó la palabra de Dios. Yo tengo a Gerardo en mi vida, que te platicaba, de que llegué con él y él me enseñó la Biblia y le dije, oye, yo quiero recibir al Señor como mi pastor. Y entonces son gente que tuvieron un impacto en nosotros, que nos enseñaron cómo es caminar por fe y no por obras y no por vista, sino poniendo tus ojos en Jesús. Entonces tienes un chorro, una nube de testigos de gente que te ayuda a ver cómo se ve un cristiano, cómo se ora, cómo se predica, cómo se enseña, cómo se ministra, cómo se evangeliza, cómo se hace ministerio. Versículo 8. Este es un versículo que, o sea, yo lo veo aquí puesto y digo, sí, está bien atornillado. Y tiene que estar en tu Biblia y tiene que estar subrayado, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, no cambia. Y sus enseñanzas no cambian. Y su filosofía de ministerio no cambia. Y su palabra no cambia. Y cómo inició la iglesia no cambia. Y cómo debe de seguir la iglesia no cambia. Es el mismo y es seguro. Entonces no hay un nuevo Jesús. No hay una nueva moda. No hay una nueva teología. Es lo mismo. Año tras año. Es el mismo evangelio. No hay un nuevo evangelio.
Entonces, o sea, cuidado con los cristianos que están buscando lo nuevo, la nueva tendencia, la nueva manera de ministrar, el nuevo, o sea, corriente evangélica. Y yo digo, huyo de eso. Lo mismo, siempre, es lo más seguro que hay, Jesús. Y Él no cambia, y Él es el mismo, es Dios, es inmutable. Y yo necesito a alguien así en mi vida. Un Jesús así. Que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y es eterno, es el Dios eterno. Entonces, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, versículo 9, no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas y nuevas y corrientes. Los cristianos neoreformados. Yo digo, o sea, ve esa palabra, nuevo. Y yo digo, cuando alguien llega y me dice, Talí, te voy a enseñar algo nuevo. Y yo digo, no, yo quiero lo viejo, que no pasa, que es Jesús, el mismo, hoy y siempre. Martín Lutero decía eso, que la Biblia no era antigua ni era moderna, eterna. Yo, órale, este cuate, ¿qué onda? Eterna, como Jesús, es su palabra. Y entonces no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Entonces cuidado con que alguien te diga, oye, está muy bien eso que te enseñan en Semilla, pero ya esto, ya hiciste esto, ¿ya fuiste a un encuentro? ¿Ya te enseñaron a hablar en lenguas? ¿Cómo? La gracia. Es más, y perdón que voy a hacer esto, pero hasta hacer la oración del pecador. Y si no sabes qué es eso, me encantas que estés en Semilla, eres fresco, no sabes estas cosas. Pero es eso, es cuando alguien yo he tenido casos aquí en Semilla de que traen a su sobrino, su hijo, todo, y vienen por primera vez a Semilla y yo me pongo al final, Talib, ¿puedes hacer con mi sobrino la oración del pecador? Como si eso ya fuera, ¿no? Así como varita mágica. Ya, salvo. 1, 2, 3 por mí, por mis amigos. Y entonces me pongo a platicar con la persona y digo, bueno, a ver, platícame, ¿en qué crees? Y creen todo menos en Jesús. Como si esa oración ya fuera mágica. Y te das cuenta, eso es obras. Eso es obras disfrazado en cristianismo. Como si por eso, o ponte de pie, es obras, ponerte de pie es una obra. Entonces estás confiando en eso, en un llamado, en ponerte de pie, venir al altar, o de ser una oración, y no estás confiando en la obra de Jesús, en la gracia de Dios. Y es buena cosa, dice la Biblia, es afirmar tu corazón en la gracia y dejar por completo a un lado las obras, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes aportar a la ecuación de tu salvación. No suma, resta, no afirma tu corazón, no sirve de nada. Entonces, y todas estas son estas doctrinas extrañas. Entonces no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas. Por eso cuando alguien viene, ¿no? Y así, y eso se da mucho en las mujeres. Perdón, mujeres les toca. No, es que tengo un estudio, es que aquí en Semilla no hay estudios de mujeres donde te reúnes semana tras semana y todo. Digo, sí, te voy a decir por qué no hay. Porque son rechismosas. Y se juntan, te ríes porque es verdad, mija. Y entonces de pronto ya en vez de hablar de Jesús y la palabra de Dios, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando en esos estudios metes 2 o 3 hombres, ¿se comportan? ¿Sí o no? Y entonces, porque si no, el estudio se vuelve a ver quién tiene el peor esposo. Y empiezan a competir entre ellas. O ya chismes y esto y lo otro, puro argüende. Navegantes de mixto lo hacemos en 1 hora 15 minutos. De mujeres, 3 horas. Mismo estudio.
Y lo que pasa, y eso, hay estudios, no, es que yo voy entre semana voy a este estudio de mujeres, que no es de Semilla. Y yo digo, sí, pero el problema, y no es que no te quiera dejar ir porque soy celoso y todo. O sea, no sé qué te están enseñando. Y yo he visto esa tendencia en esos estudios, que son estudios y tienen muchos años, y digo, ¿y la líder en qué iglesia va? A ninguna. ¿Y a quién se somete? ¿Y quién sabe qué es lo que están enseñando? Nadie. Y normalmente esa persona, ese líder, piensa que ellos son los únicos que tienen la verdad. No, ninguna iglesia les merece. Ya, ahí está. Voy a dejar eso ahí y me retiro. Por eso decimos, ¿quieres un discipulado? Ven a la Semilla, ven entre semana, reúnete con tus hermanos en Cristo aquí. Y si dices, es que no saben bien cómo hacer un discipulado, ven, enséñanos, te damos un grupo. Órale. Mucho, por ejemplo, eso de que, no, es que, perdón, ya estoy bien filoso. Estoy echando mis traumas. En Semilla no hay amor. Dice, en Semilla no hay amor, en Semilla no hay amor. Ven y enséñanos, qué bueno que llegaste. Enséñanos cómo es, ponnos el ejemplo, sube la vara. Bienvenido. Y entonces no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Ahora, una cosa que sí enseñamos en Semilla es la gracia, y ahí perseveramos. Y es más fácil enseñar la ley. Es más fácil decirte reglas. La regla en Semilla es esta. Y con eso, si haces eso, estás cerca de Dios. Pero, ¿y la gracia? La gracia cuesta más trabajo entenderla. Pero Dios la tiene que revelar en tu corazón. Entonces, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas, no con comidas. O sea, ¿qué es lo que pasa a ellos? La ley decía, puedes comer esto es kosher y esto no, esto es kosher, esto no. Como si la comida, como si comerte un camarón te va a acercar más a Dios, o no comerte un camarón. ¿Entiendes eso? No, y eso se da mucho en el New Age. No, yo soy ovo-lacto vegetariano. Y todos, oye, órale, este cuate sí, de veras. O sea, como si, y mucho, has escuchado eso, no te hagas. Eres lo que comes. ¿Eres una lechuga o qué? O sea, y tú si comes tacos al pastor eres un cerdo. Pero te das cuenta, todo es eso, todo es externo. Entonces no es lo que comas, no es cómo te vistas. La iglesia donde nosotros empezamos a ir, era las mujeres para entrar a la iglesia falda. No minifalda, falda larga. Y entonces entonces los hombres, no, pues entonces como no hay, todas son faldas, entonces los hombres nada más están, ay sí, mira, pura falda. Y entonces estás pensando en faldas, en vez de enfocarte en Dios. O sea, ¿sí me entiendes? Lo que te prohíben y lo que así, y digo, ¿qué? O sea, como si vienes en falda y no vienes en jeans vas a ser más espiritual. ¡Qué ridículo! Si comes esto o no comes esto vas a acercarte más a Dios. Si te vistes de esta manera o no te vistes de esta manera vas a acercarte más a Dios. Si no, hay otras iglesias. No, si escuchas música secular ya es del diablo. El cine. No puedes ir al cine porque eso no. Y por eso cuando alguien me dice, pastor, ¿está bien ir al cine o no? Digo, ¿por qué dudas? ¿Cuál quieres ir a ver? Esas son las preguntas que hay que hacer. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué? ¿Qué quieres ir a ver? Hay cine bueno. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Y la gracia de Dios es lo que te transforma. Y cuando menos te das cuenta, ya no escuchas esas canciones. No porque te dijeron,
Una de las cosas que aquí en Semilla no te decimos, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esperamos que la gracia de Dios se revele a tu vida y cambie tu corazón. Dile, Tali, dile. O sea, mucho es eso, me traes a tu hijo adolescente, dile. Digo, no puedo ni con los míos. O sea, traes a tu hijo. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan, no sirve de nada. Días de reposo. Hay nuestros hermanitos del séptimo día que descansan. No, el sábado no puede traer. Yo tenía a alguien así, y amigo y trabajando. Era una mujer, nos ayudaba en la casa y ella era eso del séptimo día. Entonces ella no trabajaba el sábado. Y entonces un día le dije, oye, ¿y si tu hijo se casa en sábado, no vas? No, no voy. Digo, ¿de veras? ¿Y dónde está el amor fraternal? Entonces, sí, o sea, esas reglas. Como si eso, no trabajar el sábado te va a hacer más espiritual. No inventes. Y hay la teología del trabajo, teología del sexo, teología del trabajo, teología del matrimonio. Y entonces puedes meter a Dios en todas las cuestiones en tu vida, todo. Y en tu trabajo puedes glorificar a Dios y honrarlo. Versículo 10, tenemos un altar. El altar era el centro religioso para los judíos, era lo más importante, era donde se quemaba la ofrenda. Y para nosotros en el cristianismo nuestro altar es la cruz, es Jesús. Es el centro, es lo más importante, es lo que nos da perdón de pecados, vida eterna. Y nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote en el día del perdón, acuérdate, una vez al año, son quemados fuera del campamento, nadie puede participar de ellos, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció afuera del campamento, y la cruz fue en el Gólgota, fuera de las puertas de la ciudad, fuera del tabernáculo, fuera del campamento. Y entonces salgamos pues a Él. ¿A quién? A Jesús, a la cruz, al lugar central del cristianismo, fuera del campamento. Y esto fuera del campamento es fuera de rituales, fuera de días, fuera de sacrificio animal, fuera de relacionarte con Dios en base a mandamientos y leyes. Entonces, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Entonces no importa, fuera del campamento, y dices, no, pero fuera, ¿quién va a estar? No va a estar nadie, nada más van a estar otros iguales que yo. Ajá, y cuando te volviste cristiano, ¿quién te felicitó? Oye, qué bien, te felicito. Nada más los cristianos. Los de afuera, ¿te hiciste cristiano? No inventes. Eres la última persona que me hubiera imaginado. No inventes. Y entonces dices, órale, entonces me estoy quedando fuera. Ajá, Jesús se quedó fuera. Y era Dios. Y es eso, nosotros podemos salir de todo eso, salir del mundo. Ya no somos de este mundo, pertenecemos a este mundo, pero ya no somos. Ya no nos comportamos de la misma manera. Y aunque nos ofendan y nos digan y nos quedemos solos, es como Jesús. Fuera del campamento, vamos a Él. Porque aquí no es nuestra ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza. Entonces ya no tienes que ir al altar del tabernáculo, del templo. Ya no tienes que ir con el sumo sacerdote terrenal. Ya no. Ahora nuestro sacrificio es alabanza a Dios, nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, todo esto de lo que estamos hablando. Fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de ayuda mutua. Eso es. Ayuda mutua. Ayuda mutua es
cuando estás en dificultades, déjate ayudar. Hay gente que dice, no, a mí que mis hermanitos en Cristo no me ayuden en nada porque luego me van a pedir algo. Sí, o sea, es mutuo. O sea, cuando pasó la pandemia era eso. Oye, estoy bien enfermo y tú estás bien sano, ¿me ayudas? Puedes ir a la farmacia, compras esto y ya sabes todas las medicinas y todo el kit. Oye, yo no tengo dinero, yo sí, y así era ayuda mutua, ayuda mutua. Y mientras el mundo perdió, la iglesia ganó. Y se vio quién era parte del cuerpo de Cristo. Y muchos de los que estaban en la iglesia ya no regresaron, porque no eran. Pero aquí estamos. Entonces parte de eso es, ser iglesia es no llegas al servicio y te vas temprano. Es, ok, Señor. Otra tarea que les puse a los de escuela de ministerio es busca a alguien que no conozcas el domingo o el miércoles, ve con ellos, conócelos y ora por ellos y ve qué necesidad puedes atender de sus vidas. Y no sabes las historias. Y no nada más están cambiando la vida de alguien más con acercarse y preguntarle, sino cambian su vida al dejarse usar por Dios. Entonces, ayuda mutua, beneficiarse unos a otros, hacer el bien. No te olvides, porque de tales sacrificios, esto es lo que le agrada a Dios. Esto es. Y es entre semana también, versículo 17, obedecer a vuestros pastores, ahí está, Ahora, este versículo se ha usado para abusar de gente en la iglesia. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, así, lo que dice Talía, eso es lo que tienes que hacer. Y digo, no, ¿qué te dije? Cuando lleguemos al versículo 17, vamos a ir al versículo 7 que dice, los pastores les enseñan la palabra de Dios. Entonces, no te tienes que sujetar a mí y a lo que yo te digo uno a uno. Es a la palabra de Dios, lo que yo te enseño. Por eso cuando vienes a una consejería y te sientes conmigo y con mi esposa y así nos platicas todo y estás esperando así la solución, me van a decir qué hacer. Salgo de aquí, todo se resuelve. Digo, no te vamos a decir qué hacer, te vamos a decir qué dice la Biblia. Y vamos a orar por ti. Y si es difícil tu situación, vamos a llorar contigo. Y si podemos, te podemos decir cómo Dios ha hecho en nuestra vida. Pero nunca te vamos a decir qué hacer. El pastor no es la máxima autoridad de tu vida. Es la palabra de Dios en tu vida. Eso es la máxima autoridad. Entonces, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por tu alma. Eso es lo que, ¿cómo? Alimentándote, cuidando que no vayas y te desvíes con doctrinas extrañas y diversas. Que estés en la verdad, que pongas tus ojos en Jesús. Eso es lo que hacemos pastores y líderes en las iglesias. Y ve esto, como quienes han de dar cuenta. Un día yo voy a tener que pararme delante del buen pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas, y decir, ok, Señor, prediqué la palabra cada semana. Y lo hice y me preparé y lo hice en tiempo y fuera de tiempo y redarguí y sí, chistes malos y esto y todo para que entiendas, con algún ejemplo te caiga el 20, entiendas la gracia de alguna manera. Pero aquí estoy y voy a rendir cuentas de esto. Hoy después de 10 años terminamos todo el Nuevo Testamento verso a verso, capítulo a capítulo. Y que yo pueda decir al Señor mañana, Señor, quien estuvo 10 años en Semilla, todo el Nuevo Testamento, todo, no me salté ni un pedazo. Ahí está, se los dije, Señor. Mis manos están limpias. Ya tú decides qué hacer con eso. Yo no puedo obligarte. Yo no puedo ir contigo a tu casa. Yo no puedo amar a tu esposa. Yo no puedo educar a tus hijos. Yo no puedo servir por ti en la iglesia. Pero sí te decimos en Semilla, ¿qué dice Dios? Ahí está, y lo ponemos delante de ti y lo ponemos bien, lo más claro posible. Y entonces obedecer a vuestros pastores, sujétate a ellos, tienen que dar cuenta para que lo hagan con alegría. Me encanta eso. Esa es la actitud correcta del pastor, ¿eh? ¿Quién quiere un pastor gruñón?
Nadie. Nadie. Que lo haga bien, que lo haga con gozo, que lo haga con la alegría. Y no quejándose. ¿Quién quiere un pastor quejitas? Porque esto no es provechoso, no sirve. Entonces, esta historia, no sé si ya te la he platicado, pero es un matrimonio y están en la mañana, domingo, él se está rasurando, ella ya se bañó, ya se está peinando, se está arreglando las pestañas, todo, y el hombre dice, mi amor, como que hoy no tengo muchas ganas de ir a la iglesia. Es que ya sabes cómo son. Y no, y así y todo, y se voltea a la esposa y le dice, sí, mi amor, sí, pero mi amor, acuérdate, tú eres el pastor. Y es eso. Entonces los líderes y los pastores pues tienen que venir contentos y tienen que hacer bien su trabajo, y eso les sirve a todos, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al liderazgo, a todo. Entonces si hay algo que la iglesia puede hacer para que el pastor no sea quejitas, si hay algo, y no es traerle un regalo, no es ser lambiscón, no es eso, mira lo que dice, es lo que dice, y viene el versículo 7, y enseñan la palabra de Dios, hazlo. No hay cosa peor. Me ha sucedido que dedico tiempo a alguien, le digo, esto es lo que dice la palabra de Dios, sale de aquí y hace lo contrario. No hay cosa peor. Dices, o sea, ¿qué onda con eso? Y con todo y todo venimos con gozo. Entonces aquí estamos. Bueno, ya, eso es todo ese versículo. Pero entonces no te puedes sujetar a un pastor y un líder que te hace pecar. La autoridad no es para eso. Es para servir, para guiar, para amar. Y de este versículo ha habido abuso sexual, moral, físico, económico. Es que el pastor me dijo, vende mi coche o que se lo regale para ir de misiones. Y yo digo, ¿de veras? ¿No leíste bien tu Biblia? ¿No debiste haber hecho eso? Versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, confiando en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, quien escribe la epístola, que no sabemos realmente quién es, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Lucas, otros dicen que es Priscila, la esposa de Aquila, otros dicen que es Apolos, pero dice, ¿saben qué? Oren por nosotros para que podamos vivir bien el evangelio y ser ejemplo. Y entonces, de vez en cuando te acuerdes de los líderes de Semilla, ora por nosotros para que hagamos bien nuestro trabajo desde el púlpito y fuera del púlpito, para que nuestra vida sea íntegra, para que no fallemos. Si nos amas, eso puedes hacer, para que nos conduzcamos bien en todo. Y más os ruego que lo hagan así, para que yo os sea restituido más pronto. Entonces, por alguna manera, posiblemente estaba encarcelado. Quien escribe la epístola a los hebreos no puede ir, y dice, y oren, para que sea librado y pueda ir con ustedes. Fíjate el peso que le da la Biblia a la oración. Entonces tus oraciones sí sirven. Él está diciendo, si usted oren más, y entre más oren, más pronto podré ir a verlos. Qué bien. Y el Dios de paz, me encanta el final de la epístola, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Ese es tu pastor, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, para que haga su voluntad. Esta palabra aquí, aptos, tiene esta idea de... El otro día estaba jugando pádel. Bueno, tengo como un par de meses de no jugar pádel, pero antes de eso estaba jugando pádel con unos amigos, y entonces mi pareja y yo le mandamos una bola al que estaba, pero también estaba enojado el otro, o sea, ya la riego, no sé qué, y enojado, iba perdiendo mal gacho, y entre más perdía, más enojaba. Yo digo, en el pádel sale realmente cómo eres, o sea, bien berrinchudo,
todo. Y entonces le mandamos esta bola, él hace algo con su hombro, algo mal, pero este amigo tiene algo que no le puedes decir en qué está mal porque no te hace caso y se enoja. Cuidado con eso, Cuidado en que nadie te pueda decir en qué están mal porque te enojas. Y entonces hace algo mal, le pega a la pelota, la riega y no la pasa y aparte se le disloca el hombro. Y entonces queda así. Y nada más todos se para el juego. Nos quedamos viendo este cuate. Y este cuate así, todo dislocado. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Todo bien? Así. Y, o sea, no, una bolita así. O sea, pero así, todo mal. Y empieza, no, el dolor. Empieza así con dolor. Yo le digo, amigo, sube, vámonos al hospital que te lo acomoden. Y necio, no me subo, no voy, así. O sea, yo creo que codo aparte, no quería pagar ni la Cruz Roja. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Otro cuate le dice, no, mira, te va a doler, pero te lo tenemos que acomodar. ¿Alguien se le ha dislocado el hombro aquí? Duele mucho cuando lo tienes dislocado, duele más cuando te lo acomodan, pero inmediatamente deja de doler. Se arregla el asunto de inmediato. Y esta palabra que Dios nos haga aptos es eso, es si te has dado cuenta a través de esta epístola a los hebreos que estás dislocado y estás mal. Deja que Dios te arregle y te acomode para que estés bien. Eso es lo que hace la palabra con nosotros. Y a veces ya pensamos que el dolor es lo normal de la vida. Y no, es que eres tan necio que no quieres que Dios te arregle. Y por eso estás en medio de eso. Y es una cuestión de decir, ok, Señor, ¿me arreglas? Y hoy le puedes pedir eso a Dios. Señor, yo veo que esto en mi vida no estoy bien, estoy dislocado, estoy chueco. ¿Y me arreglas? Y Él hace, sí, te va a doler. Pero después ya no. Y esa es la disciplina de Dios. Ese es su amor. Simplemente paz. Y entonces dices, ¿qué le pasó a tu amigo? Ya. Entonces el otro le dijo, ok, ya va. ¿Listo? Sí. ¡Cra! Un grito. Y a los 3 minutos, ya. Y eso es Dios, nos sana, nos arregla. Nos damos cuenta de en qué estamos mal a través de la exposición de la palabra. Y la palabra te va remendando, lo que está dislocado te lo va acomodando. A veces duele, porque te dice la verdad, te dicen que estás mal, pero te arregla, no te deja ahí tirado. Entonces Él te hace apto en toda buena obra para que hagas su voluntad, haciendo en Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Me encanta eso. O sea, aguanta los estudios, aguanta cuando Dios te habla, porque es ánimo para tu vida. Pues me encanta esto porque dice, he escrito brevemente, o sea, son 13 capítulos. ¿Te imaginas que sería extensamente? Porque les he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, por el cual, ¿ya viste? Mucha persecución. Timoteo, el joven discípulo de Pablo, lo meten a la cárcel y ya pudo salir de la cárcel. Y si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y líderes y a todos los santos vivos. Eres tú, la iglesia. Los de Italia os saludan. Y mira cómo termina la epístola, versículo 25. La gracia es lo que necesitas en tu vida. Por eso así es la gracia y haces esto. Así es, eso es. La gracia sea contigo. Sea contigo. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por esta palabra, estos últimos versículos y este último capítulo de esta epístola que subimos semana tras semana. Cómo tú nos fuiste acomodando, tú fuiste quitando lo que estorbaba y tú por fin nos has dicho, sal de eso, sal de una vida de legalismo, reglas, moralismo
y disfruta la gracia de Dios en tu vida, que es lo que realmente te transforma y te cambia. Nada de lo que puedas hacer o dejes de hacer va a cambiar tu corazón, sino solamente tú, Dios, puedes cambiar nuestro corazón por medio de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque nos llevamos cosas que hacer. Ya vimos en este último capítulo cómo se ve alguien que está caminando contigo. Amor a los hermanos, amor a los extraños, amor a los que más necesitan amor, a los desprotegidos. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a someternos a tu palabra. Te necesitamos, Señor. Y gracias porque esta epístola termina donde realmente nuestra vida comienza. Es en la gracia. Y ahí es donde nos tenemos que mover, y ahí es donde tenemos que vivir, y ahí es donde tenemos que perseverar, y ahí es donde tenemos que afirmar nuestro corazón en tu gracia, Jesús. Porque todos los que estamos aquí sin tu gracia estamos muertos. Pero tu gracia es lo que nos da vida y paz. Y te damos gracias, Señor, por tu gracia, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a poner